Buenos días. Sabemos todos que hoy es el Día del Padre, pero un Día del Padre, la verdad es que no me lo esperaba. Yo sabía que hoy iba a predicar, pero en esta semana, hace unos días, John me dijo, ¿sabes que es el Día del Padre? Por si no te acordabas. Y fue entonces cuando me acordé que es el Día del Padre esa semana. Y yo entiendo que, como cualquier otro día, pueden haber emociones, tantos felices como tristes, pero sí que es verdad que es un día donde podemos reconocer y honrar a los padres. Una vez que me lo mencionó Joel, empecé a pensar en qué iba a predicar y empecé a mirar un poco en la historia del Día del Padre en nuestro país, y hay cosas que yo no sabía. Yo no me había dado cuenta de que oficialmente en Estados Unidos, a nivel nacional, hasta el 1968 no había sido reconocido, pero fue ese año cuando el presidente Lyndon Johnson reconoció que el tercer domingo de cada junio iba a ser reservado para los papás. Y yo lo encuentro un poco fascinante porque la segunda semana de mayo es el Día de la Madre, y eso ha sido parte de nuestros días desde 1914 en nuestro país. O sea, pasaron muchos años antes de que reconocieran a los padres. Pero mire yo la proclamación oficial del presidente Johnson que estableció y el propósito de este día, y había muchas cosas, pero voy a leer lo que él dijo, dos extractos de lo que el presidente quería. Dice: los hogares de nuestra nación buscamos en los padres la fortaleza y estabilidad que caracterizan a la familia exitosa. Si las responsabilidades del padre son muchas, sus recompensas también son grandes: el amor, el aprecio y el respeto de los hijos y el cónyuge. Y luego la segunda cosa que dijo: invito a los gobiernos estatales y locales a cooperar en la observación de ese día y exhorto a todo nuestro pueblo a dar expresión pública y privada al amor y gratitud que sienten por sus padres. Ahora, si tienes una vida feliz en casa, un matrimonio estable y tus padres te quieren, eso quiere decir que hoy es un día muy feliz para ti, y a lo mejor lo que dijo el presidente es algo que tú vas a experimentar hoy, o tener la experiencia con tus hijos. Habrán tarjetas, igual una comida con tu familia. Y para este día los padres van a ser centro de atención. Pero mucho ha cambiado en los Estados Unidos desde 1966, y mucho ha cambiado en relación con la paternidad. Y los cambios con los padres y familia no son positivos. Por hecho, las palabras del presidente Johnson suenan un poco pintorescas, porque no me imagino un presidente hoy diciendo que los padres son necesarios para una familia exitosa. No es la visión moderna de la familia de hoy en día. Puedes encontrar muchas revistas donde dice que los padres dicen que tienen su lugar, pero no son necesarios, son disponibles. El mundo ha cambiado en la vida de los niños y las familias, y se ve con los datos que vemos en nuestro país. No nos sorprende, pero yo lo miré en donde estamos nuestro país, y yo lo que vi es que en 1968 vemos la realidad de lo que vemos por todas partes. En 1968, 72% de los hogares estadounidenses eran parejas casadas. Hoy, en el 2022, era 47% de matrimonios casados. A lo mejor más específico, al Día del Padre, en 1968, dijeron que había unos 14% de los niños no vivían con sus padres hoy en día, pero en 1968 85% de los niños vivían con sus padres. Eso igual no te sorprende y dices, los números son muy diferentes. Para el año 2022, los niños menores de 18 años, 14% no tienen un padre en su hogar. Los padres que están criados por su madre ha doblado desde esos días, y los porcentajes están empeorando.
Y la realidad es que para un gran número de personas en Estados Unidos el Día del Padre no es lo que el presidente quería inicialmente. No es un día feliz honrando a los papás que están con sus parejas y sus familias, y las razones son varias. Algunas son porque no hay la necesidad de papás, es lo que nos dice la sociedad, pero hay otras razones también, que un día como hoy no es un día lleno de gozo. Para algunos es un día triste porque sus papás ya no están aquí, igual han muerto. Eso es para mí. Cuando yo tenía 17 años, mi papá murió en 1984. Otros padres igual están tristes porque sus hijos no están con ellos. Para muchos, sus papás son extraños, ni los conocen, no tienen ninguna relación con ellos, no tienen papá en su vida, igual se fueron de su casa o nunca vivieron con ellos. Y entonces, el Día del Padre puede ser difícil. Y hay papás que quieren formar parte de las vidas de sus hijos, pero igual por divorcio o por otras razones. O a lo mejor porque no están casados, no están prohibidos ver a sus hijos. Y a lo mejor hoy es un día muy difícil para papás así. Es interesante porque somos el cuerpo y la iglesia de Cristo, pero tenemos un poco de todo esto aquí en nuestra iglesia. Para algunos va a ser un día muy feliz, pero para otros van a ser momentos llenos de tristeza porque no tienen un padre con quien celebrar, o a lo mejor sus hijos no están aquí porque han muerto y no pueden celebrar. Me alegro para los que puedan tener un día lleno de gozo, pero yo estoy muy pendiente de los que no van a tener un día feliz y va a ser difícil. Y esta tristeza es uno de los efectos miserables que vemos, son los efectos del pecado que devasta este mundo. La muerte a través de que nuestro cuerpo no aguanta físicamente, a veces con enfermedades, es por culpa del pecado y el hecho de que el plan de Dios era que un hombre y una mujer se casen por vida, ya no es la norma hoy en día. Y eso es porque somos pecadores, y demasiadas veces el divorcio es el resultado de muchos matrimonios, y el hecho de que los niños son criados separados de sus padres es el resultado de pecado y los efectos devastadores de los pecados sobre la humanidad. No estoy sugiriendo en ninguna manera que nadie aquí son responsables por los pecados de otros, porque hay hijos y padres y madres aquí que estarán tristes por razones ajenas a su propio pecado personal. No estoy diciendo eso. Lo que sí que estoy diciendo es el hecho de que el pecado corrompe todo. En toda realidad, cuando estoy pensando el Día de la Padre, lo primero en que yo pensé no era en mi propio padre, no eran mis hijos, no sé por qué, pero yo empecé a pensar en cómo he fallado como padre. Me recuerdo de que el pecado también me ha corrompido a mí como padre. Todos esos pensamientos estaban en mi cabeza esta semana mientras estaba pensando en qué voy a predicar yo esta mañana. Tenía muchas opciones, podría decir Feliz Día del Padre y seguir predicando otro texto, pero había acabado el libro de Colosenses, y mientras yo estaba pensando, ¿sabes? Siempre elijo un libro de la Biblia, pensé, hoy no tengo que hacer eso. Pensé sobre un mensaje muy típico, sobre qué dice la Biblia sobre los padres y cómo deben de ser los padres, pero acabo de predicar en abril, en Colosenses 3, la familia cristiana que incluía a los padres, y luego pensé en lo que debería ser un padre cristiano, y por muy importante que sea eso, haría que muchos se sintieran muy deprimidos. Algunos de vosotros igual lo tenéis que escuchar, pero sé que Dios puede obrar en tus corazones. Entonces empecé a orar y pensando, y dos palabras venían a mi mente. Padre Celestial. Empecé a pensar en Él.
Y el hecho de que Él nunca nos falla, nunca nos abandona, su amor nunca se acaba, nunca deja de amarnos, Él siempre es fiel. Y me di cuenta de que quería tener un mensaje un poquito diferente y hablar sobre nuestro Padre Celestial y dirigirnos hacia la esperanza que tenemos porque somos miembros de su familia y que el Día del Padre da igual que sea un día feliz hoy, un día triste o a lo mejor muy dolido. Aún tienes esperanza si conoces a Jesucristo. O sea que yo pido y oro que si aún estás feliz o si has venido aquí feliz esta mañana, que estas sean razones para alabar aún más a Jesús. Pero si estás triste, que a lo mejor pensando en el Padre Celestial hoy te dará consuelo. Entonces, este mensaje tiene 4 recordatorios de la esperanza que tenemos en nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar sobre 4 recordatorios que tenemos de la esperanza que tenemos en nuestro Padre Celestial. En primer lugar, nuestro Padre Celestial nos adoptó a pesar de nuestros fracasos. Nuestro Padre Celestial nos adoptó a pesar de nuestros fracasos. Mientras pienso en las verdades que me trajo hasta este punto, sí, estoy asombrado. Si tú conoces a Jesucristo, tú formas parte de la familia de Dios. Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Efesios 2:19, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Dios usó el lenguaje familia, el lenguaje del Padre, para hablar sobre nosotros. Y eso lo encuentro interesante porque familias humanas, la verdad es que somos un desastre, somos pecadores. Si piensas en ello y vuelves al principio de todo, donde empezó el pecado, en Génesis 3, cuando vino la serpiente y mintió a Adán y Eva y hizo que Eva rechazara las verdades de Dios y ella cogió del fruto y comió. Y entendemos la historia de que Dios los castigó, los echó del jardín. Pero lo que encuentro aquí interesante es lo que ocurrió en la familia. El pecado entró en esta familia en Génesis 3 y en Génesis 4. Uno de sus hijos mató al otro hijo por ser celoso. La Biblia nos demuestra un cuadro realista de los efectos del pecado en las familias. Entró en Génesis y no ha parado. Vemos cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos debido a los celos. Aarón y Miriam se quejaron contra su hermano Moisés porque estaban celosos y Dios los castigó. Algunos israelitas sacrificaron sus propios hijos a dioses falsos, mataron a sus hijos para adorar dioses falsos. El hijo del rey David, Amnón, violó a su hermanastra Tamar. La lista sigue una y otra vez donde la familia se hace daño entre sí mismo. Y sin embargo, todas estas son perversiones y distorsiones pecaminosas de lo que Dios pretendía. Dios pretendía que la unidad familiar fuera la más estrecha, las relaciones, algo bueno. Génesis 1:27 y 28 dice, Dios creó al hombre a la imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, padre, madre e hijos. Génesis 2:24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primer matrimonio era con intención de la unidad. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, esta unidad entre familia era sagrado para Dios. O sea que por un lado Dios creó la unidad familiar, esposo y esposa e hijos para ser algo bonito, bello, una relación bella. Pero entró pecado al mundo y lo corrompió y esto nunca ha parado.
Desde primera familia, Adán y Eva, esto nunca ha parado. Todo lo que ha afectado al pecado ha seguido, pero yo no tengo que apuntarte solo a las escrituras, aunque sabemos que somos la verdad, solo hace falta mirar. Si tú has vivido en este mundo, tú entiendes que el pecado ha afectado a muchas familias, o igual has experimentado el pecado porque en tu propia familia has visto los efectos primera mano, a lo mejor con tus papás, o tus hermanos, o tus hijos, o tus tíos, tías, primos, divorcio, alcohol, igual abuso, sexualmente, dinero. La lista sigue y sigue. La mayoría de nosotros por experiencia hemos visto desarrollarse en nuestras propias familias las obras de la carne, de lo que habla en Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias y cosas semejantes. Y dependiendo de cuándo tú te convertiste, igual tú fuiste responsable por cosas así en tu familia. Hay algo que escuché desde hace muchos años que viene de un libro de Harper, lo escuché durante muchos años, pero voy a parafrasear lo que él dijo. Simplemente dije, puedes elegir a tus amigos, pero no puedes elegir a tu familia. Puedes decidir con quién quieres ser amigo, a lo mejor si te molestan te puedes ir, pero tu familia no puedes. Ellos son tu familia a pesar de lo que hagan. O sea que estar conmigo ahora, seguirme mientras estoy hablando sobre este tema. Todos podemos pensar en una o dos personas de nuestra familia que causaron mucho dolor en nuestra familia. A lo mejor hermanos, hermanas, igual hijos, tíos, tías, primos, pero son un desastre. Causan problemas. Siempre son de los que hablamos en familia, siempre vienen eventos familiares y queremos apartar a nuestros hijos porque no queremos que estén a su alrededor. No los elegimos como familia, pero están ahí. Son quien son. Los problemas vienen con ellos. Pero piensa en esto, ¿cómo piensas sobre esta persona? ¿Qué piensas sobre sus influencias, su comportamiento? El hecho de que no quieres estar cerca de ellos, que quieres alejarte, lo único que hacen es causar problemas. La realidad es que esa persona eres tú ante un Dios santo. Ese comportamiento de ese familiar problemático que te repugna, que te disgusta. Estás exasperado por su comportamiento. Siguen haciendo lo mismo y lo mismo una y otra vez. ¿Cuándo aprenderán? Ese es quien eres tú delante de un Dios santo. Tu pecado es igual de repugnante para Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No puedes decir soy mejor que ellos, dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos. O sea que tú eres culpable, yo soy culpable. Estamos llenos del pecado que nos molesta en otras personas. Y Dios no será burlado, odia el pecado. Salmo 5, 4 y 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Lo que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y si somos sinceros con nosotros mismos y pensamos en lo que somos nosotros, podemos identificarnos con lo que dijo el profeta Natán al David cuando David estaba cegado a su propia hipocresía y pecado. En principio 7 del 12 dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. . 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
Tú eres ese pecador. Y ahora aquí es donde entra la esperanza y las buenas noticias. Si nos vemos a nosotros mismos como somos realmente, la obra de Dios se vuelve incomprensible, porque Dios sí que escogió a su familia y Él te eligió a ti. Y Él te escogió a pesar de saber la persona que ibas a ser, tu pecado. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios sabía lo que eras. Dios sabe lo que eres. Y Él te ama a pesar de eso. Y Él te eligió a pesar de tu pecado. Primera Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha elegido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y a pesar de que Dios sabía de que ibas a ser un pecador miserable y los problemas que ibas a traer, no solamente te amó y te eligió, sino que te adoptó permanentemente en su familia para que Él fuera tu padre. Romanos 8, 15 y 16 lo expresa así. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que entender esto en el Día del Padre hoy. Tu Padre Celestial te eligió a ti para dejarte que formaras parte de su familia para que pudieras llamarlo Abba, papá, padre. No puedo comprender esta realidad sin sonreír, no puedo dejar de sonreír en mi corazón, porque solo Dios sabe lo que realmente yo soy. Hay partes de nosotros que podemos esconder, incluso en nuestra familia más cercana, los horribles pensamientos que revoltean en nuestras mentes, las luchas diarias con el pecado que son mucho más grandes de lo que nadie jamás creería. Dios sabe todas estas cosas. Hebreos 4:13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aún así, Él te dice, te amo, ven a mí. Quiero que seas y formes parte de mi familia. Quiero ser tu papá. Él te atrajo hacia sí mismo. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Él hizo eso. O sea que entender que si hoy va a ser un día feliz para ti o a lo mejor un día triste con las memorias que tienes aquí, por lo que hizo Jesús, puedes decir, Abba, Padre, Papá, al Dios del universo. Todas las cosas peores que jamás piensas sobre ti mismo, todos los pecados que jamás has cometido, todos los pecados que has querido cometer, todo el desastre que está en tu vida, Dios lo sabe y te sigue amando y aún te eligió como formar parte de su familia. De verdad que es un día feliz, Día del Padre, para los que conocemos a Jesucristo. O sea que el primer recordatorio que tenemos, la esperanza que tenemos, es que nuestro Padre Celestial nos adoptó a pesar de nuestros fracasos. Segundo lugar, nuestro Padre Celestial nunca nos dejará. Nuestro Padre Celestial nunca nos dejará. Y esta verdad lo vemos en las Escrituras. Pero sí que es profunda, importante, porque nuestro Padre Celestial no es como ningún otro Padre en esta tierra. Hay dos aspectos de esta verdad que quiero hablar. En primer lugar, es que Dios no nos dejará a pesar de lo que ocurra, nunca nos va a abandonar. Hebreos 13
del 5 al 6, Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré qué podrá hacerme el hombre. Esto es un sentido que es una promesa que ningún padre terrenal puede hacer jamás. Yo no puedo hacer esa promesa a mis hijos. Mi padre, que era un hombre maravilloso, no pudo venir a mí a hacerme esta promesa. Y la razón será obvio en un momento. Pero en cierto sentido, Dios está diciendo claramente que nunca va a abandonar a sus hijos. Y viendo las estadísticas a las que aludí antes, hay muchos millones de niños en Estados Unidos que no tienen un padre. Y no dudo que millones de ellos no tienen padres porque los papás los han abandonado. A lo mejor algunos los abandonó cuando se enteraron de que la novia estaba embarazada y no querían nada que ver con ellos y no querían que dar nada financiero ni emocional al hijo. Algunos nunca igual empezaron la vida diciendo voy a ser papá, pero después de unos años dijeron, ¿sabes qué? Esto no quiero hacerlo más y los abandonó. Algunos igual se hacen más difícil. Cuando pasan los años igual dicen el estrés es demasiado, me voy. Entender esto nunca ocurre con nuestro Padre Celestial. Él nunca nos va a abandonar a pesar de la dificultad que nosotros le demos. Él nunca nos abandonará. Da igual cuánto pequemos, cuántas veces fallemos, Dios no nos condena. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora no malinterpretes esto. Sí que va a haber disciplina por el pecado en el que andamos. Pero nada de lo que hagas te separará del amor de Dios. Si tú eres su hijo y Él es un Padre celestial que jamás te dejará ni te abandonará. Es todo por el hecho de la obra de Jesucristo. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo repito una y otra vez. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para que Él nos pueda llevar a Dios. Por eso no hay condenación. Cristo tomó nuestro lugar, murió la muerte que nuestro pecado merecía y por eso Él pagó esa pena del pecado, murió por nosotros y por esta razón. Dios nos trajo a Él, Jesús nos trajo a Dios el Padre y fuimos recibidos como hijos adoptados por Él. Y diferente a un padre terrenal que igual puede alejarse de sus responsabilidades, Dios no lo hará. Él no lo hace porque Él lo promete y Él no miente. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde hace mucho tiempo. Ahora sí que hay en un sentido, cuando nosotros hablamos sobre un padre que nos abandona, igual nosotros pensamos, yo nunca lo haría. De hecho, creo que por mucho que conozco mi corazón, hice esa promesa a mi familia y lo he cumplido. El día 17 de mayo de 1997, mi hija nació y no he dejado a mi familia desde ese día. Nunca me he alejado de mis hijos ni he cometido ningún pecado donde obligaron que me alejaran de mis hijos. Y por la gracia de Dios. Pero como dije antes, que a pesar de lo que acabo de decir, aún así no pude hacerle la promesa a mis hijos que jamás les abandonaría. Puede ser inconsistente, pero no lo es. Es algo que aprendí cuando yo era muy joven. Yo sabía antes de tener hijos, yo sabía antes de casarme de que había algo que me iba a separar de mis hijos si los tuviera. Y eso fue lo que me quitó a mí, lo que me separó a mí de mi papá cuando yo tenía 17 años. Muerte. Muchos de vosotros habéis sentido este dolor, habéis despertado hoy pensando en vuestros papás que murió.
Igual tu Padre terrenal que ha fallecido es el recordatorio de lo que ha ocurrido. A lo mejor vuestro papá está vivo, pero físicamente, pero te ha abandonado, o a lo mejor igual es algo mental como demencia. No hay ningún padre terrenal que puede estar aquí para sus hijos para siempre. Eso es simplemente lo que hizo el pecado. Pero puedo decir eso tan cariñosamente y compasivamente como pueda. Nunca experimentarás ese dolor de herida y separación de tu Padre Celestial, porque Él siempre estará ahí. Mientras que estés aquí vivo, tienes un Padre que te ama. Hay una promesa que siempre se habla sobre esta promesa en Navidad, pero sí que es apropiada para hoy. Isaías 9:6 va a ser familiar. Normalmente lo pensamos en Navidad, pero quiero que piensen en este versículo hoy, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Dios nunca dejará de ser nuestro Padre, nunca va a morir. No estaremos separados de Él porque Él vaya a fallecer. Tenemos la esperanza de que mientras que estemos aquí en esta tierra, Él siempre está con nosotros y nos cuida y nos recuerda de esto porque sabemos que Él nos manda al Espíritu Santo para estar en nosotros. Leí esta mañana Juan 14, 16, 17. Dice Jesús, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Algunos de vosotros hoy igual os sentís solos. Igual te sientes dolido por la pérdida que sientes, pero permíteme que te anime. Recuerda que tu Dios, tu Padre Celestial está contigo. Él nunca te dará la espalda, nunca se apartará de ti y nunca experimentarás la separación entre tú y Dios. Y hay un segundo aspecto de lo que quiero hablar, no solo la verdad de que Él nunca te abandonará, pero Él nunca quitará tu adopción, nunca revocará tu adopción. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Es muy importante esta verdad, especialmente cuando estamos sintiendo la culpabilidad de nuestro pecado. Dios no nos va a apartar. A veces leemos en las noticias sobre una familia que ha adoptado, que a lo mejor no fue bien. Hubo un caso famoso, muy triste, en Ohio, que tenía 3 meses el niño y a los 9 años dijeron que no podían hacer esto más y abandonaron al niño. Lo arrestaron, como puedes imaginar, pero lo más triste es que ese no es el único caso. He leído muchas veces donde padres han adoptado o a lo mejor sus hijos biológicos y han dicho, no podemos hacer esto más, no podemos tener este hijo en nuestra casa, se acabó. Puedo asegurarte de que hagas lo que hagas, Dios nunca te hará eso, nunca te va a echar. Él no es que no te castigue por tu pecado. Él siempre va a disciplinar el pecado, pero no te va a echar fuera, no te va a separar de Él. A pesar de tu pecado, tú luchas, no importa cuán lejos tu potencial caída, Dios nunca te apartará de Él, eres suyo. Hay una promesa que me acuerdo que lo escuché, pero lo escuché en un estudio de hombres en Fresno en los años 90, y era un hombre anciano que leyó estos versículos y siempre los he recordado. Romanos 8, 38, 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso incluye nuestro pecado.
Alabado sea el Señor por esta seguridad que a pesar de tus dificultades tienes un Padre Celestial que nunca te dejará y nunca te va a abandonar y nunca te va a echar de su casa. Mientras sigas vivo, nunca tendrás un día el Padre donde no puedes dar gracias a tu Padre Celestial. Eso nos trae un tercer recordatorio sobre nuestro Padre Celestial y la esperanza que tenemos. Nuestro Padre Celestial nos adoptó a pesar de nuestros fracasos, nunca nos dejará. Y el tercero, nuestro Padre Celestial nos protege y nos provee. Nuestro Padre Celestial nos protege y nos provee. Si miras al mundo alrededor de este día, el día de junio, día 18, 2023, y tienes un conocimiento básico de las escrituras, sabes que vivimos en tiempos peligrosos. Las cosas están muy mal. El mundo que nos rodea está cada vez más hostil a todo lo que enseña la Biblia. Y las cosas solo van a empeorar. No nos sorprende que tenemos un adversario en Satanás en que está intentando destruir a todos. 1 Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Es malvado y quiere destruirte a ti, a mí. Y sin embargo se disfraza su palabra como si estuviera haciendo algo bien. Por ejemplo, 2 Corintios 11:14, y no os extrañe que aún Satanás se disfraza como el ángel de luz, de la misma manera que engañó a Eva, también nos va a engañar a nosotros. Lamentablemente, ni siquiera podemos confiar en las iglesias hoy en día en nuestro país. Demasiadas iglesias han abandonado la verdad bíblica, pero eso no nos sorprendió a Dios. En 2 Timoteo 4:3 y 4 describe mucho lo que pasa en Estados Unidos, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Esto es lo que está ocurriendo en púlpitos en todo Estados Unidos y no es simplemente un error inocente, es demónico e influenciado por el demonio. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero nuevo, lo que hace que esto sea tan peligroso es que las personas que hacen esto por fuera aparenten ser personas muy buenas y están clamando, dicen ellos, la palabra de Dios. 2 Corintios 11:13 al 15 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Siempre nos frustra, tanto a mí como a ti, cuando hay personas que dicen que son cristianos, pero están en pecados muy feos y están diciendo que no hay nada malo con los pecados. De hecho, hay iglesias llenas de personas que están llenos de pecado y aún así el pastor dice, no es pecado. Están haciendo lo que Satanás hizo en el jardín diciendo, ¿de verdad esto es malo? ¿No lo puedo hacer? Eso es mentira. Por eso hay tantas iglesias donde ahora mismo ves este mes que tienen banderas de arcoíris, de homosexualidad. Satanás está a nuestro alrededor y siempre que abrimos nuestros ojos, Satanás nos va a intentar atacar. Y aún así lo vemos vivido en las personas todas que nos rodean, que nos rodean y que nos impactan y siempre están intentando hacer que estemos con ellos. El mundo está lleno de personas que están en bondad a Satanás y no saben. 2 Timoteo 2:25-26 dice esto.
Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce el plano conocimiento de la verdad. Tenemos que pensar en eso cuando pensamos nosotros aquí en nuestro país. Pero el verso 26 explica lo que está ocurriendo. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Eso es lo que estamos aquí sufriendo. Satanás está atacando personas y ellos ni se dan cuenta de que están bajo el lazo del diablo. No se dan cuenta de que están ciegos a la verdad. Están viviendo su pecado y es reflejado en nuestra sociedad. El primer pasaje que jamás enseñé fue una oportunidad que tuve cuando yo vivía en Fresno en los 90. Y es 2 Timoteo 3, voy a leer los primeros 5 versículos, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenadores, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Y aún tengo la Biblia en mi oficina donde prediqué este versículo. Y pienso, aún esto describe nuestro país y cada día empeora la cosa. Estamos viviendo nosotros en estos días. Y cuando nosotros intentamos ir en contra de lo que el mundo nos dice, el mundo nos mira como si estuviéramos locos y no entienden el por qué no queremos seguir lo que hacen los demás. Cosas han cambiado, venid, estar con nosotros. Es explicado otra vez en las Escrituras, en 1 Pedro 4, 3 y 4, porque el tiempo ya ha pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo eso se sorprende de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Es decir, el mundo no entiende por qué no hacemos lo que hacen ellos. Ese es el país en que vivimos hoy. Somos verdaderamente extraños y extranjeros en nuestro propio país. Pero entender esto no es que para convencerte las cosas están mal. Lo vemos, están mal, lo sabemos. Es peligro espiritual, peligro personal, los incrédulos que quieren que dejemos de hablar sobre el pecado, pero no tenemos que tener miedo. ¿Son malos? Sí que están mal las cosas. ¿Nos entristece lo que está ocurriendo? Sí que nos hace triste, pero el punto, lo que tenemos que acordar es esto, que a pesar de lo que ocurra en nuestro país y en el mundo a nuestro alrededor, no pueden dañarnos ni quitarnos nuestra salvación. Porque nuestro Padre Celestial nos cubre con su protección a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo. 1 Juan 4:4, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Tenemos esperanza a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo. No tenemos que desesperarnos. Dios nos ha dado su Espíritu y nos ha sellado como sus hijos. 2 Corintios 1:21-22. Ahora viene el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía, es decir, somos preservados. Y da igual lo que haga Satanás o pecadores de este mundo nos tire, Dios nos tiene bajo su cuidado. No te olvides de esto. Juan 10:27-30 es una promesa. Mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que Él me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Entender que a pesar de todo lo que está ocurriendo, tú tienes seguridad en Dios. Él te tiene en su mano y nada puede tocarte. Ahora, ¿pueden ocurrir malas cosas? Sí.
Es lo que ocurre en este mundo, pero aunque pasen cosas malas, nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos seguros con Dios. Y aun las cosas malas que nos ocurren son controladas por nuestro Padre Celestial. Romanos 8:28 es un verso poderoso. Muchos sé que lo conocen, pero voy a leer unos cuantos versículos más. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó, a los que justificó a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está para nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Tenemos que recordar esto, que sí que es verdad que los días son peligrosos hoy y difíciles, pero no tenemos que temer políticos o malas leyes o mala gente, o simplemente necesitamos vivir nuestras vidas en obediencia a su Padre, a su palabra, y sabiendo que estamos seguros en las manos de nuestro Padre. Nada nos puede separar. Y la protección que Él da trabaja mano a mano con su provisión para nuestras necesidades. La Biblia una y otra vez habla sobre la preocupación y que no debemos de preocuparnos, pero sí que nos preocupamos porque es cuando quitamos nuestros ojos de Dios y sus promesas. Todos tienen necesidades básicas en la vida y Dios sabe lo que necesitamos y Él provee. Mateo 6:31-34. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente, igual decimos el seguro y las casas, son cosas que decimos hoy. Pero el 32 dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. O sea, que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas y Él cuidará de ti. A pesar de nuestras necesidades diarias, a través de su palabra, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Siempre me es muy triste cuando veo a alguien que está intentando buscar más allá de lo que ya nos dice la Biblia. Segunda Pedro 1:3-4. Quiero que piensen en esto, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Todo mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. O sea, deja que os anime. Tu Padre Celestial te protege y provee por ti. A lo mejor no tienes todo lo que quieres hoy, pero desde la promesa de Dios, tú tienes todo lo que necesitas. Eso nos trae al último recordatorio, la esperanza que tenemos en nuestro Padre. Nos adoptó a pesar de nuestros fracasos, nunca nos dejará, nos proteja y nos provee. Y cuarto, nuestro Padre Celestial nos ha dado una herencia eterna. Nuestro Padre Celestial nos ha dado una herencia eterna. Y esto es nuestro futuro. En la tierra entendemos que si tienes parientes, padres que tienen dinero o bienes, cuando ellos se mueren, nos pueden dejar la herencia. Dios hace algo aún más grande y es al revés. Es una herencia que nos espera a nosotros cuando dejemos de estar en esta tierra y entremos en su presencia. En el momento que ya no estamos vivos aquí, recibiremos toda nuestra herencia. Estaremos con nuestro Padre Celestial para siempre, habitando con Él.
Y también sabemos que al ladrón en la cruz, en Lucas 23, 42 a 42, y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le estaba diciendo, en el momento que tú mueras, al ladrón en la cruz le dijo, cuando tú mueras estarás conmigo para toda la eternidad. El Nuevo Testamento también nos demuestra esto una y otra vez, que es la herencia que vamos a recibir. Tenemos un lugar en paraíso que está reservado por nosotros. Efesios 1, 13, 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él, con el Espíritu Santo, la promesa que nos es dado como garantía nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pablo dijo también Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Cuando dejemos esta tierra estaremos con Jesús. Estaremos en la presencia de Dios el Padre, recibiendo la plenitud de nuestra salvación. No solo nos está cuidando de nosotros ahora, sino que en el momento que ya no estemos aquí, va a cuidar de nosotros eternamente. Y nos ha dado el Espíritu Santo ahora como promesa para recordarnos de que esta herencia va a venir. He pensado mucho sobre el cielo desde que me salvé. Y dos escrituras siempre me acuerdo. Primero, mi esposa me enseñó este versículo cuando nos casamos. Siempre ha estado en el versículo, pero yo no lo conocía, ella me lo hizo ver. Y en Juan 14, 1 al 3, lo leí antes, pero voy a leerlo otra vez. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Entender esto. Para toda la incertidumbre, todo lo que no sabemos y entendemos en este mundo. Cuando finalmente estemos con nuestro Padre Celestial en su morada, ya no habrá más tristeza y ya tenemos ahí una casa esperando para nosotros. El momento que mueras, esa casa va a ser tuya para siempre. La otra parte de la realidad de nuestro futuro es lo que no vamos a tener. Y el hecho de que sé que hoy hay mucha gente triste. Echamos de menos a nuestros papás si han muerto. Echamos de menos a los hijos si han muerto. Si nunca hemos tenido una relación con nuestro Padre, también estamos tristes sabiendo que nunca tuvimos una relación. Pero cuando lleguemos al cielo, ya no habrá más tristeza. En Apocalipsis nos habla sobre lo que es de esperar. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará todas las lágrimas de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. En cuanto más envejezco y más dolor y tristeza veo, añoro para ese día. O sea que espero que hoy es un día maravilloso para ti, el Día del Padre. Y para aquellos que van a tener y ser bendecidos por sus hijos hoy, gracias a Dios y dar gracias a Dios por tus bendiciones. Para aquellos muchos hoy que están tristes, porque has perdido un padre maravilloso, o porque has perdido un hijo, o porque nunca tuviste una relación con tu padre, o porque igual tuviste una relación con tu padre y fue algo lleno de dolor. Os animo hoy de que pongas tus ojos en tu Padre Celestial. Tú ahora formas parte de la familia de Dios y Él nunca te dejará ni te abandonará.
y un día estarás con Él para siempre. Para eso, para todos nosotros, y por eso podemos decir feliz día al Padre. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, que sí que eres nuestro Padre Celestial. No te merecemos. Entendemos lo pecadores que somos, pero aún así, por tu amor, tú nos miraste y nos dijiste, venid a mí, os amo. Mi Hijo tomó la pena de tu pecado y tú eres mi Hijo. Te damos gracias, Padre. Pido para aquellos que no conocen a Jesucristo que tú hoy los llames, que ellos entiendan que aún pueden venir a ti y arrepentir de sus pecados y poner su fe en Jesucristo, que Él murió en el lugar de pecadores y que resucitó. Señor, para aquellos que tienen familias buenas y que te están alabando, te damos gracias por estas familias, pero para muchos hoy pido que tú cambies su tristeza en gozo, sabiendo que tú estás ahí con ellos, que siempre estarás con ellos y que un día estarás contigo para siempre y ya no habrá más tristeza. Te amamos y pedimos todo esto en tu nombre. Amén.